Muy bien, ya entró la grabación. Ahora me voy a compartir. Bueno, entonces, ahí está. Si ya logran ver la diapositiva, pues ya puedo empezar a comentar y a explicar lo que se requiera. Ya se ve, Hemos profe. llegado, sí, gracias. Hemos llegado a un tema que va conjuntando todo lo que vamos viendo. Desde el principio, desde que vimos qué es un vector, definición de vector, que luego sumamos vectores, que luego sacamos resultantes, en fin, aplicados a determinados tipos de problemas, por ejemplo, un mástil, no sé, algún elemento. Y ahí fuimos juntando información y análisis para encontrar esos resultantes. Después entramos ya a lo que, hasta el equilibrio de la partícula. ¿Qué se requería para que una partícula o un cuerpo esté en equilibrio? Pues las ecuaciones y precisamente hasta allí evaluamos el examen pasado. Bueno, de ahí entramos a lo que era ya los cuerpos rígidos. Entonces ya elementos como son barras o vigas que están sujetas a fuerzas y que según cómo se colocara la fuerza, si era paralela, no había momento, si no era paralela o hasta perpendicular, ya se generaba lo que se llama momento, el concepto de momento. Bien. Después nos pasamos a que hay pares iguales, pero sentidos opuestos. Y ya entramos al tema de lo que fue par de fuerzas. Precisamente por ahí les subí unas 2 tareitas, son poquititos ejercicios para que los hagan bien, así como se los pido. Y vayamos avanzando sin dificultades. Bueno, y hemos llegado a otro tema un poquitito más avanzado, que ya es el equilibrio de un cuerpo rígido. Como pueden ver, ya hay unas figuritas ilustrativas a este tema, cuyo objetivo pues de este capítulo es desarrollar las ecuaciones de equilibrio, pero para cuerpo rígido. También presentar el concepto de diagrama de cuerpo libre para un cuerpo rígido. Y luego mostrar cómo resolver problemas de equilibrio de cuerpos rígidos mediante las ecuaciones de equilibrio. Bueno, ese es el objetivo. Tenemos aquí, este es un plano inclinado y sabemos que aquí pues hay una esfera. Este plano es capaz de mantener temporalmente la esfera, o si lo suelto, esta se va a mover. Pero tiene cierta rigidez, por eso el tema de cuerpo rígido, no se deforma. Aquí observamos, por ejemplo, una viga, esta de color amarillito es viga, apoyos, y estas flechitas, todos sabemos que Profe, representan. una pregunta. Sí, adelante, te escucho. Un cuerpo, bueno, ya ve que al principio de la materia en la plataforma usted pone que creo que era estática o el concepto trata de que el cuerpo rígido siempre se trata de dejar así, pero no a veces se puede. Siempre como que se puede curvear o algo así, entendí. ¿Siempre va a pasar con las estructuras? Sí, mira, ahorita es lo que vamos a ver en la parte, digamos, teórica. En este letrerito va a estar, pero muy bien tu pregunta. Mira, la definición de cuerpo rígido es aquel en el que no existe deformación alguna, o bien lo que significa que cualesquiera dos partículas que sean parte de ese cuerpo ni se acercan ni se alejan. Es decir, por ejemplo, esta viguita, si señalo dos puntitos, dos partecitas,
antes y después que yo le ponga carga, nunca se van a mover. ¿Qué significa? Que ese cuerpo no se deforma, ¿sí? Eso es en teoría, ¿sí? Porque todos sabemos que, aunque sea algo, ¿sí? Tal vez ni siquiera lo percibimos, pero sin cuerpo se deforma cuando le aplico carga, fuerza, ¿sí? Pero, ¿por qué lo damos como un hecho de que es un cuerpo rígido? Porque sus deformaciones son sumamente pequeñas, son prácticamente despreciables, y lo asimilamos, lo aceptamos como un cuerpo rígido. Aunque en realidad, más adelante, cuando ustedes vayan ya en análisis estructural y todo eso, van a ver que se permite cierta deformación de los elementos estructurales. Por ejemplo, una viga, que tal vez le permitamos que se deforma dependiendo de su longitud y sus dimensiones, que a lo mejor digan, bueno, una tolerancia de 2 centímetros, más ya no. Pero ya es un caso un tanto especial. Por el momento, para nosotros, hasta este nivel, es ideal. Sí es rígido y es el que no permite ninguna deformación hasta donde vamos ahorita. Más adelante, como que ya se acepta, pero hasta cierto grado de deformación. Quiere decir entonces como que finalmente el cuerpo rígido es una definición, ¿sí? Es ideal, pero lo aceptamos, repito otra vez, porque sus deformaciones son tal vez milimétricas. A lo mejor ni siquiera lo podemos medir esa deformación y por eso lo aceptamos como cuerpo rígido. Aunque en la estricta definición no es Profe, totalmente cierto, ¿sí? esos cambios en los cuerpos rígidos sería la flexión, compresión y tracción, Exactamente, ¿verdad? Ok. exactamente. Eso es lo que van a ver más adelante. Debido a la tracción, la flexión es una deformación, es un pandero, ¿sí? Es correcto lo que comentaste. Muy bien. Bueno, nada, pues esta explicación para tener idea de lo que estamos hablando. Nos vamos a la parte textual, dice. En esta sección vamos a desarrollar las condiciones necesarias y suficientes para lograr el equilibrio de cuerpo rígido por ejemplo, el que se muestra en esta figura. Este cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas externas. Vean, todas están fuera del cuerpo. Y momento de par, que es el resultado de fuerzas gravitacionales, eléctricas, magnéticas o de contacto causadas por cuerpos adyacentes. O sea, el origen de estas fuerzas son de las que acabo de señalar. Generalmente en la ingeniería, ¿qué trabajamos? Las de contacto. Es decir, por ejemplo, aquí esta es una viga y le estoy poniendo una carga de contacto, ¿sí? Son las que más analizamos en ingeniería civil. Las fuerzas internas causadas por interacciones entre partículas dentro del cuerpo no se muestran en la figura porque estas fuerzas ocurren en pares colineales iguales pero opuestas y por consiguiente se cancelan. Es decir, este cuerpo está compuesto de un número infinito de partículas, pero internamente las fuerzas entre partículas están equilibradas, ya sea de tensión o de compresión, pero son parejas. Y entonces por sí mismos se cancelan. Y por eso un cuerpo tiene una forma, por ejemplo, una mesa, porque hoy lo dejo con una medida y mañana lo mido y es la misma, porque sus fuerzas internas están equilibradas. ¿Sí? Y lo que ya sería la fuerza externa sería el que yo le ponga, por ejemplo, una carga.
por ejemplo, a la mesa le pongo una caja de libros. Entonces, ¿qué sucede? Que la mesa empieza a resentir esa carga. Es como una viga, ¿verdad? Y lo que decíamos hace un ratito, tal vez se deforme levemente, ¿sí? Pero la caja es la fuerza externa. Es lo que tenemos señalados aquí fuera de esta figurita, todos los vectores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a analizar? Las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque esas serían las fuerzas capaces de que este cuerpo se traslade, ¿sí? A ver si lo puedo mover, hacer esto. ¿Sí? Entonces, ahorita que moví la figura, tuve que hacer una fuerza con mi dedo para moverla. Bueno, eso es lo que hacen estas fuerzas, las externas. De tal manera que, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero? Evitar que se mueva. Por ejemplo, un puente lo construyó para que no se mueva. Y sabemos que está sujeto a ese conjunto de fuerzas externas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diseñar estructuras que eviten que esa estructura se mueva. Esas fuerzas externas le causen ese movimiento al puente, al edificio, a la presa, etcétera, ¿no? Lo que van a construir. Esas son las primeras ideas. Nos vamos. Un poquito de teoría, pero es corta. Dice, si utilizamos los métodos del capítulo anterior, o sea, pares y momentos respecto a un punto, dice, el sistema de fuerzas y momentos de par que actúan sobre un cuerpo puede reducirse a una fuerza resultante y a un momento de par equivalentes en cualquier punto arbitrario o, aquí está, sobre el cuerpo, fuera de él, como está en esta figura 5B. Si tanto la fuerza como el momento de par resultantes son iguales a cero, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio. Quiere decir que ni se puede trasladar, ni va a girar. Pero para que suceda eso, yo le tengo que haber puesto unos elementos de soporte que lo eviten, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, en forma matemática, el equilibrio de un cuerpo se expresa como la fuerza resultante, que es igual a la sumatoria de fuerzas, es igual al vector 0. Aquí está. Fuerza resultante es igual a 0. Entonces, bien. Y el otro, momento resultante, que es igual a la suma de momentos, también se iguala a 0. Aquí está. Estén equilibrados. Y entonces, ni va a girar, ni se va a trasladar. Eso es lo que buscamos. La primera de estas ecuaciones establece que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. La segunda ecuación establece que la suma de momentos de todas las fuerzas en el sistema con respecto a un punto O, añadida a todos los momentos de par, es igual también a 0. Entonces, estas dos ecuaciones no solo son necesarias para el equilibrio, también son suficientes. Para mostrar esto, consideremos la sumatoria de los momentos con respecto a algún otro punto, como el punto A de la figura 5C. Entonces aquí hay un punto A, suma de momentos respecto al punto A. Todos sabemos que si tengo un brazo de palanca y una fuerza, este es el producto cruz que vimos. ¿Y el producto cruz qué era? Momento respecto a un punto. Entonces, R cruz FR es momento. Y aquí hay un momento que ya está aplicado
que puede ser debido a un par, etcétera, que está sujeto también a ese par el cuerpo. Pero al sumar el producto cruz más ese momento del par, si me da 0, está en equilibrio. Igual. No gira, no se traslada. Y eso es lo que estamos llamando equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, estos son los principios. Como R es diferente de 0, esta ecuación cumple. Se cumple solo si se satisfacen las ecuaciones de fuerza igual a 0 y momento resultante igual a 0. Esto es la condición necesaria y suficiente. Cuando se apliquen las ecuaciones de equilibrio, supondremos que el cuerpo permanece rígido, ¿sí? No se acepta que se deforme un cuerpo, si no, ya no es rígido. Sin embargo, ahí viene la nota. En realidad, todos los cuerpos se deforman cuando están sometidos a cargas. Aunque este sea el caso, la mayoría de los materiales de ingeniería como el acero y el concreto son muy rígidos, por lo que su deformación suele ser muy pequeña. Por lo tanto, al aplicar las ecuaciones de equilibrio, podemos suponer de manera general que el cuerpo permanecerá rígido y no se deformará bajo la carga aplicada sin introducir ningún error significativo. O sea, sabemos que no es tan real, pero es despreciable, ¿sí? Que prácticamente lo ignoramos. De esta forma, la dirección de las fuerzas aplicadas y sus brazos de momento, con respecto a una referencia fija, ¿sí?, permanecen sin cambio antes y después de cargar al cuerpo. Es decir, por ejemplo, si regresáramos a esta viga, si midiera aquí una línea horizontal y luego le pusiera esta carga, debe mantenerse esa línea horizontal para que sea 100% rígida la viga. No va a ser muy cierto, porque sí va a tener una pequeña deflexión, pero como dice la nota, es despreciable. Y por eso, por el momento lo aceptamos así. ¿Sí? Entonces, a eso se refería la parte teórica, la base. De tal manera que ya hemos entendido qué es un cuerpo rígido, cómo lo aceptamos y cómo se va a comportar basados en las dos ecuaciones que nos proporcionan el equilibrio de los cuerpos rígidos. Bien, ahí es donde ya viene. ¿Y cómo voy a controlar eso de que quede en equilibrio? Entonces el ingeniero, ¿qué hace? Diseña, analiza las reacciones en los soportes, es decir, en dónde voy a apoyar, por ejemplo, una viga. Eso, y ahí es donde decimos que le vamos a poner reacciones, o los soportes reaccionan sobre la viga. ¿Sí? Bien. Antes de presentar un procedimiento formal sobre cómo trazar un diagrama de cuerpo libre, primero consideremos los diversos tipos de reacciones que ocurren en soportes y puntos de contacto entre cuerpos sometidos a sistemas coplanares de fuerza, como regla general. Bueno, aquí nada más les puse 3 tipos, pero hay mucho más tipos de apoyos. Ya hay tablas y ahí los van a ir encontrando, pero esto básicamente son los que más se ocupan. Y ya los demás, pues sí, se usan, pero en condiciones un poquito más especiales. Bien,
Si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Otra nota. Si se evita una rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. Es decir, estas reacciones de estos soportes evitan que el cuerpo se traslade, evitan que el cuerpo rote, gire. Eso es lo que diseñamos como ingenieros. Esos apoyos que eviten eso. Ah, bien, ¿cómo? Por ejemplo, aquí hay un apoyo. Ahí dice rodillos. Esta ruedita que, ver, no sé si lo alcanzan a ver. Vamos a ver un poquito más. Bueno, esto es una ruedita, ya sea esfera o rueda. Solamente pueden soportar fuerzas en una dirección como se indica en la figura. Es decir, este es el extremo de una viga. Aquí colocamos esa esferita o ruedita, por eso se llama rodillo, y es capaz de levantar la viga. Ahí lo tiene la viga. Esta es la base donde está, pues, en este caso, el rodillo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que puede hacer? Si esta viga lo empujara hacia la derecha o hacia la izquierda, este apoyo no es capaz de detenerla. ¿Sí? Por eso vean su flecha. Nada más actúa, en este caso, hacia arriba, levantando la viga. Entonces, el rodillo tiene nada más la capacidad de tener una sola reacción. Reacciona así. Esta es la fuerza de reacción ante una acción que es el peso de la viga o la carga que le estamos poniendo a la viga. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es un tipo de apoyo. Rodillo, ¿cómo actúa? Así, como está aquí. ¿Sí? Pasador, otro tipo de apoyo. Evita que los cuerpos se trasladen y soportan fuerzas en dos direcciones, como en esta figura. La D y la E. ¿Está? Aquí vean, es como una especie de un eje. A ver si, bueno, ya está muy chiquito. En fin, es como un pasador que hay aquí. Está la viga y como si le pusiéramos aquí un eje. Y esto está totalmente fijo. Es lo que construimos nosotros, por ejemplo, aquí. Y colocamos ahí la viga. Hay un eje. Si le aplico una fuerza hacia la izquierda y hacia la derecha, esta viga no se va a mover. ¿Por qué? Porque ese eje lo evita. Por eso se llama un pasador. Aquí está pasando un eje perpendicular a la viga. Y entonces no le permite que se traslade, por un lado. Por otro, también está levantando a la viga. ¿Sí? Y por eso vean aquí hay una flecha horizontal y la flecha vertical. Este tipo de apoyo tiene la capacidad de ofrecer dos tipos de reacciones. En este caso, una vertical y una horizontal. O bien, con cierta inclinación, así como está aquí. Hay un ángulo respecto a la horizontal. Sus componentes de esta fuerza, pues, son esta y esta. Entonces, tiene dos posibilidades de reaccionar. A diferencia del rodillo, que nada más una. Entonces, ya llevamos dos tipos de apoyo. Soporte fijo. Impide la traslación y rotación de los cuerpos y además soporta el efecto del momento.
Esto le llamamos un empotramiento, ¿sí? Está incrustada la viga sobre una parte sólida. A esto le llamamos apoyo fijo. ¿Le puedo aplicar una fuerza a la derecha o izquierda? No se mueve la viga. Una fuerza hacia arriba o le coloco una carga, lo soporta, no se cae la viga. ¿Soporta al momento? Sí. Si le coloco aquí una fuerza, una carga, quiere decir que haríamos un momento así, debido a la carga. Este apoyo lo que hace es, ofrece un momento igual y opuesto al de la carga y lo mantiene en equilibrio. Entonces, este lo fija totalmente al elemento, a la viga. Por eso se llama. Una pregunta. Adelante, sí te escucho. No me quedó muy claro cómo es el soporte de rodillo. Ah, del rodillo. Sí, por más. No A lo ver. entendí mucho. ¿Me puedes explicar, por favor, otra vez? Sí, ahorita lo voy a... Permíteme un segundito, ahorita lo vamos a hacer. Qué bueno que me pregunten para que sí. Bueno, lo voy a hacer que se vea. Este es el rodillo. Bien. Y le voy a hacer aquí. Entonces aquí vamos a suponer que esta es la superficie donde puede rodar el rodillo. Ahí está. Por ejemplo, aquí, si yo le aplico una fuerza, se lo voy a poner así. Entonces, este rodillo puede irse, desplazarse. Lo que va a hacer esta fuerza, este vector, lo va a hacer así. Entonces, no tiene ninguna posibilidad el rodillo de detener a la fuerza. O la fuerza lo empuja. Hagan de cuenta que, por ejemplo, un jugador, en una pista de hielo, ¿cómo son los zapatos de los... Son rueditas, ¿verdad? Y sobre el hielo se deslizan libremente, de manera horizontal. ¿Sí? Bien. Pero ahora lo vemos en la otra dirección. Hagamos de cuenta que ahí está. Bueno, quito voy a quitar ya dije que ese vector es capaz de mover fácilmente al rodillo, a la ruedita. Hagamos que está sobre la pista de hielo. Entonces, libremente se movería así. Pero ahora sí, en este sentido, ¿qué hace el rodillo? En este caso, hagamos de cuenta que, a ver, voy a hacer algo para que ayude más. Que venga Vamos a ver. Voy a poner esto. Bueno, que sea de otro colorcito. Perfecto. Voy a jalar un poquitito. Quiere decir aquí, si es tan perfecta esto, hay un puntito nada más que está cargando que está tocando a la viga, ¿estamos de acuerdo? Porque es totalmente redondito esto, ¿verdad?
Entonces, y esto es perfectamente también, quiere decir entonces que su reacción del rodillo es levantar la viga así como lo puse. Esa flechita me está diciendo que está levantando la viga. Si le pongo una carga aquí, la viga, ¿quién se encarga de levantarla? Esa es la función del rodillo. Es esto que tengo aquí. Esto mismo aquí está un poquito más amplio para que lo vean. ¿Sí? Obviamente que esto esta lo voy a hacer más, una figurita más, es su soporte, digamos. No lo podemos cambiar. Entonces, pues esto que está aquí es como si fuera pues una losa, no sé, algo aquí. Y ahí coloco esta ruedita. Y sobre de ella coloco una, no sé, una regla, una viga, lo que sea. ¿Qué hace? Lo levanta, pero nada más. Esa es la única reacción que puede ofrecer el rodillo. Por eso aquí está, miren, esto, es esto. Y les decía, y si este elemento amarillito le pongo una fuerza horizontal, ¿qué va a pasar? No cae, pero sí permite que se traslade. Entonces, por eso el rodillo tiene solo una posibilidad de aportar fuerza, levantar la viga, así, si se presenta así. Ese es el rodillo. Ese es el tipo de apoyo rodillo. Profe, sería como si nosotros pusiéramos en nuestra mano, en la parte de abajo, un imán y lo movemos. Bueno, una bolita y lo movemos. Exactamente, así es, sí. Tu mano se va a mantener a la altura de la bolita. O pones sobre la bolita, por ejemplo, no sé, un balín metálico. Y pones una reglita arriba digamos, sobre de esa ruedita. Gira libremente. Y le puedes aplastar duro, echarle carga y aguanta. Y lo puedes mover. Por ejemplo, los refrigeradores. Ya ven que es una lata si no tiene una base que facilite. Vamos a poner que vamos a hacer el aseo del refrigerador. Venden unas bases, bueno, no sé si todavía, pero que traían así como rueditas, como de billar. ¿Sí? No sé si alguien las alcanza a ver o las alcanzó a ver. Sí, profe. Eso es justamente los rodillos. Tiene 4 rodillos. Y desconectamos el refrigerador y hasta un niño lo puede mover el refrigerador, siempre y cuando obviamente el piso esté liso, esté bien parejito. Esa es la función del rodillo. Levantar carga, así como el refrigerador, ¿verdad? Pero si no lo tuviera esas rueditas abajo del refrigerador, esa base, ay, no, cómo nos cuesta mover, ¿verdad? Exactamente ese es el rodillo. Si lo han visto, ese tipo de Y la otra, lo que decían, bueno, sobre la mesa pongo una canica, algo así, y una reglita, y veo que puede moverse libremente en cualquier dirección. Es un rodillo, rodamiento. El jugador o el patinador en la pista, ¿qué hace? Se desliza libremente sobre el hielo. Nada lo detiene. Claro, ya cuando se va a detener, pues ya tiene sus cuchillas o no sé todo lo que... Pero mientras se mueve libremente. Ese es el rodillo. Bien, espero que haya quedado claro. Y Sí, que profe. son los apoyos. Gracias. Muy bien. Bueno, y aquí la articulación es el que, como les dije, tiene
un pasador aquí, metemos un perno y ahí se agarra la viga. Y el último que ya había explicado, el de fijo, que soporta carga vertical, horizontal y soporte. Por ejemplo, imaginemos que esta figura le diéramos la vuelta. Que quedara vertical. Por ejemplo, vamos a suponer que un alambrado, un cerco de alambrado. ¿Qué hacemos? Perforamos un buen tanto, colocamos el poste, lo apisonamos bien y ese poste no gira. ¿Le puedo poner carga al poste arriba? Sí. ¿Le puedo poner carga horizontal? Sí. Tenso el alambre. Exactamente es este. ¿Sí? Nada más que ahí lo vemos vertical. Y ¿por qué? Porque soporta los dos tipos de carga y no gira. Aunque le demos el tirón, precisamente a la hora de dar el tirón al alambre, a la hora que vamos a poner la grapa, el poste es capaz de mantenerse. ¿Por qué? Porque está empotrado, por eso se llama también empotramiento. Está incrustado en la tierra. Bueno, es lo mismo lo que usamos en las estructuras. Y ese es el soporte fijo. Hay muchos más, pero bueno, son los que más vamos a estar usando ahorita en estos ejercicios. Ya van a encontrar la tabla, se los hago llegar. En cualquier libro lo encuentran de estática. Aquí están las mismas ecuaciones de equilibrio. Dice, aquí pues ya, si vamos a analizar en dos direcciones, por ejemplo. Si vamos a analizar en dirección X, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a X. Y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y la suma de momentos debe ser igual a 0. Si se cumplen estas tres ecuaciones, el cuerpo estará en equilibrio. ¿Sí? Aquí sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y representan respectivamente las sumas algebraicas de las componentes X y Y de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y suma de momentos representa la suma algebraica de los momentos de par y los momentos de todas las componentes de fuerzas con respecto al eje Z, el cual es perpendicular al plano XY y que pasa por el punto arbitrario O. Bueno, el que elijamos el punto O. En general, estas son las bases que definen el equilibrio. Dar cumplimiento a esas tres ecuaciones. Veamos cómo. Allí ya vemos una viga. Por ejemplo, aquí dice, o veamos la viga. Bueno, lo escaneé, no salió muy bien, pero ahí está. Se supone que está recta. En primer lugar, observemos. Aquí hay una ruedita. Esta. Ese es un rodamiento. Esta, donde les decía yo que tiene como una perforación y se le pone un perno. Esto es una articulación. Son los dos tipos. ¿Sí? Bien. Explico antes. Aquí quedó que esta tiene dos posibilidades de restricción, horizontal y vertical. Esta, una sola. Por ejemplo, si quito el rodillo, ¿qué le pasa a la viga? Se cae. Entonces lo está levantando. Ahora, si yo pusiera otro rodillo aquí, en lugar de articulación, esta viga no estaría estable. Porque vean la carga. Tiene componente horizontal. ¿Y qué haría? Desplazaría la viga
de manera horizontal. Y por eso se debe poner algo que lo restrinja. ¿Quién? Un apoyo que permita evitar esa posibilidad de desplazamiento, porque el rodillo no lo va a poder hacer. Por eso así es que se proponen los tipos de apoyos para poder dejar estable esta viga, ¿verdad? Entonces, por eso. ¿Y por qué no pongo 2 para ser más seguro? Porque nada más tengo 3 ecuaciones, ¿sí? Y aquí tiene 2 variables, una ya serían 3. Entonces no podríamos calcular con la estática el estado de equilibrio. Pasaríamos a otro tema porque no tendríamos las suficientes ecuaciones. También esa es otra. Bien, dice, determinar las componentes horizontal y vertical de la reacción para la viga cargada como se indica. Despreciar el peso de la viga en los cálculos. Bueno, es una viga que casi no pesa. Observamos que le estamos aplicando 600 newtons de fuerza a una distancia respecto de este es el punto A, apoyo A 2 metros. Luego hay otros 3 metros, hay otra fuerza de 100, otros 2 metros y ahí está el apoyo B. Esa es la configuración del problema. Solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las fuerzas, las reacciones primero de los apoyos. Esta, como es rodillo, nada más puede levantar. Aquí está y la llamamos AY. Está borrosito, pero este es AY. ¿De acuerdo? Y nada más, esta es la que puede ofrecer el rodillo. Luego, nos vamos a la articulación. Esta sí permite, restringe de manera horizontal y vertical. Bueno, se lo colocamos así. Su sentido. No sabemos si así va a quedar finalmente, pero se lo colocamos así. Luego, esta fuerza me conviene descomponerla en sus componentes vertical y horizontal. Y por eso 600 seno de 45 y 600 coseno de 45. Esta tal como está la jalamos y ahí está. Ese es mi diagrama de cuerpo libre, porque nada más aquí se ven 1 y 2 fuerzas. En cambio aquí ya aparece esta y esta. Ya están todas. Ahora sí ya puedo hacer mis cálculos. De la figura B se indican la carga y las reacciones de la articulación y rodamiento, lo que acabo de explicar. Okay. Nos vamos por la primera ecuación, que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0 y que lo que apunta a la derecha sea positivo. Entonces nos vamos aquí. Está la primera fuerza horizontal, 600 coseno de 45. En dirección X. ¿Cuál otra? BX. Esta es BX, esta letra. ¿Hay más? No, solo esas dos. 600 coseno de 45 más BX, como tienen el mismo sentido, se están sumando. ¿Qué debe suceder? Igual a 0. Despejamos y vemos que Bx es igual a menos 424.3. ¿Qué es lo que sucedió? Como el resultado es negativo, significa que la flecha de Bx se le debe cambiar de sentido. Es decir, no debe quedar así, debe quedar al revés. ¿Por qué? Porque debe contrarrestar el efecto de esta fuerza. Entonces, la reacción horizontal del apoyo de la articulación es hacia la izquierda.
Aquí quedó anotado. Vale 424.3, pero debe quedar apuntando a la izquierda. Muy bien. Ahora, si aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y, no va a ser posible llegar a la solución porque disponemos de una ecuación. Mientras que se requieren calcular dos incógnitas. Para ello, aplicamos la ecuación de suma de momentos respecto a un punto. Por ejemplo, en este es el punto O. Esto que acabo de explicar quiere decir que tendríamos que sumar. Suma de fuerzas en Y sería AY más, bueno, si fuera hacia arriba positivos, así como aquí, sería AY menos 600 seno de 45 menos 100 y luego más BY. Pero no conozco ni BY ni AY. A eso se refiere esta nota. No pudiera calcular las reacciones en dirección Y, pero gracias a que existe la tercera ecuación, la de momentos, como dice aquí, me voy a ella y eso me va a permitir disminuir una incógnita. ¿Cómo? Aplicamos suma de momentos en el punto B. Aquí elegimos en qué punto lo quiero la suma de momentos. Ah, bueno, en el punto B. Perfecto, ahí lo hacemos. Puede ser en el A también o cualquier otro punto. Pero generalmente nos vamos en uno que sea conocido. Lo vamos a hacer respecto a B y dice que eso debe cumplirse que me dé igual a 0. Correcto. Se deja señalado todo lo que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj que sea positivo. Bien. Nos vamos entonces buscando. ¿Cuál es mi referencia? 100. B. Este es mi punto de referencia. De acá para acá hay un brazo de palanca. ¿De cuánto? De 2 metros. Esta fuerza que está aquí de 100 le daría un giro respecto de B, así como lo estoy señalando, así. Por lo tanto, sería positivo. Por eso tiene signo positivo. 100. ¿Y cuánto es su brazo de palanca? 2. 100 por 2. ¿Está? Ya quedó el primer momento. Seguimos recorriendo. 600 seno de 45, aquí está. Su momento respecto al punto B sería igual, ¿verdad? Aquí está la fuerza, el brazo de palanca, así sería. Y por eso le ponemos signo positivo. Ahora, ¿qué distancia hay de B hasta la fuerza de 600 seno de 45? Hay 3 más 2, 5. ¿Sí? Bien. Seguimos recorriendo. Esta, ¿por qué no entró? Porque si lo deslizo, pasa por el punto B y se pasa por el punto B, produce momento. Por eso no aparece 600 coseno de 45, ¿sí? Acuérdense de eso. Bien. Nos vamos a la última. AY respecto de B haría un momento así, igual al sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, le toca signo menos. ¿Y cuánto vale? AY y brazo de palanca que es 2, 3 más 2, 7. Igual a 0. Pero ahora, no me han preguntado, ¿y qué pasó con esta fuerza B? Estas dos no producen momento. ¿Por qué? Porque no tienen brazo de palanca. Están en el punto B. Y por eso
no aparecen en la ecuación. ¿Sí? Y ya quedó reducido entonces. 100 por 2 más 600 seno de 45 por 5. ¿Y quién queda de incógnita nada más? O ya puedo despejar allí. Y resulta que al final quedó que allí apunta hacia arriba. Y su signo fue positivo al final. Significa que sí se colocó correctamente la flecha BY. Y ahí está ya su cantidad. Entonces ya tenemos AY, BX. ¿Y qué nos hace falta? BY. Como hemos disminuido una incógnita, ahora sí es posible hacerlo por la suma de fuerzas en Y. Aquí está la ecuación. Suma de fuerzas en Y y todo lo que apunte hacia arriba que sea positivo. Bien. Tenemos la primera, aquí está BY, aquí está 300, ¿qué? Ah, bueno. BY va hacia arriba. 331.6 es esta. ¿Cuál otra? Menos esta de 600 seno de 45 menos esta de 100 más BY porque apunta hacia arriba. ¿Quién es la única incógnita? BY. Hacemos operaciones y BY ya está allí. De tal manera que resultó positivo, tal como lo tenemos aquí. BY hacia arriba y vale 192.7 newtons la fuerza que está soportando. AY 331. Tiene más carga AY que BY. Entonces, todo esto es, ya con esto está en equilibrio la viga. Y ya conocemos cuánto de carga va a soportar el apoyo y cuánto de carga va a soportar el apoyo rodamiento. Con esas fuerzas BY y BX, que es la resultante que tiene este apoyo, con esa fuerza se va a diseñar este apoyo, lo que va a restringir que la viga se vaya a desplazar. Para eso nos sirve este cálculo. Conocer las reacciones de los apoyos para que una vez que los conozca, lo pueda diseñar. Pero eso ya del diseño es otra etapa de el conocimiento. ¿De acuerdo? No sé si no hay ninguna duda, fui bastante lento, pero bueno, vale la pena. Para que no haya o sea, el menor de dudas, sí, puedan ustedes repetir o cualquier problema. ¿Cómo es que lo hicimos con Me sirve de modelo. Otro ejercicio. Dice, la viga uniforme AB de 100 kilogramos está apoyada en A por una articulación, ¿sí? Aquí, y en B y C por un cable continuo que se enrolla alrededor de una polea sin fricción localizada en D. Está. Si se puede desarrollar una fuerza máxima de 800 newtons en el cable,
antes de que éste se rompa, determinar la mayor longitud de una carga uniformemente distribuida de 2.5 kilonewtons por cada metro, que puede colocarse sobre la viga. La carga se aplica a partir del apoyo izquierdo. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la reacción en A? Justamente antes de que se rompa, en este caso, el cable. Bien. Entonces aquí, pues es algo nuevo, ¿no? Todos estos vectorcitos me están dando intensidad de carga. Y esa intensidad de carga dice que es 2.5 kilonewtons. O sea, son 2.500 newtons por cada metro. Es decir, empiezo aquí, avanzo 1 metro y habrán 2.500 newtons. Avanzo otro metro, habrán ya 5.000 newtons y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí está, 2.500 newtons por cada metro, lo que me está diciendo. Entonces aquí hay una distancia B que no conocemos cuánto es lo que puede soportar. ¿Por qué? Porque conforme vaya poniendo más y más y más carga, este cable se va a ir tensando más hasta que llegue a su límite, que es 800 newtons. En el momento que ya tenga la tensión de 800, se revienta el cable. ¿De qué depende? De la cantidad de carga que aquí. Bien. Esa es la explicación de cómo está el problema. Para ello, entonces, nos vamos al diagrama. Generamos esta figurita, un rectángulo, y más adelante vamos a ver, todavía nos hace falta llegar a centroides. Este es un rectángulo de carga, pues. Quiere decir que se supone que toda la carga, o sea, esta suma de todos estos vectores, me van a dar la carga total. ¿Y dónde lo colocaría? A la mitad de su distancia. Por eso está aquí, miren, dice B sobre 2. Ahí está colocado este vector. Y luego dice 2.500 libras, pero es por, según la cantidad, por B, dice aquí. Si no lo alcanzan a ver, no es 0, es una B minúscula. Aquí, el extremo. Está muy pequeñita la figura, a ver si. Ahí se mejoró un poquito, ¿no? Este último es una B minúscula. O sea, 2.500 por longitud. Ahí está. Y a la mitad del rectángulo. Bien. Suma de momento respecto al punto, en este caso A, lo vamos a tomar como referencia porque es el único apoyo que tiene directamente de la viga. Por ejemplo, 2.500 es el valor de la carga. Menos 2.500, ¿Y qué brazo de palanca tiene? O sea, este vector respecto de A tiene brazo de palanca B sobre 2. Es este. ¿Y cuánto vale? 2.500 B. ¿Sí? Quiere decir entonces que el sentido de la manecilla del reloj le estamos llamando negativo. Por eso tiene signo negativo. Bien. Seguimos avanzando. Encontramos el peso de la viga. Y nos dijeron, la viga pesa 100 kilogramos. Perdón, tiene 100 kilogramos de masa. No es el peso.
Su peso es 100 por 9.81 y por eso aquí tenemos 981 newtons. Ese sí es su peso. ¿Y dónde se coloca? Aquí hay 10 metros. La viga tiene 10 metros. Lo estamos colocando también a la mitad. ¿Sí? Ahí está su centroide, donde se supone que se concentra toda su peso de la viga. Es lo que hicimos en este diagrama. ¿Okay? Bien. Luego observamos el punto C. Aquí hay 10, pero de acá para acá hay 2. ¿Sí? Si a la mitad son 5, entonces quiere decir que aquí hay 3 y luego 2. Y ahí empieza el primer tramo de la cuerda. Y luego aquí está el otro tramo, es la misma cuerda, pero están levantando la viga en este punto y en este punto. Así está actuando la cuerda. ¿Sí? Bien. Entonces aquí está toda la información que me va a permitir generar la ecuación. Regreso entonces. Suma de momentos. ¿Por qué nos fuimos en momentos? Porque me va a permitir encontrar incógnitas. En este caso no lo conozco. Bien. Vuelvo a insistir entonces. Menos 2500B por B sobre 2, que es su brazo de palanca. Estamos sacando momentos respecto de A. Luego la siguiente carga. Menos 981 por 5. El brazo de palanca. Pero luego aquí hay una fuerza que apunta hacia arriba, al revés al de la manecillas del reloj. Por lo tanto es positivo. ¿Y es cuánto? Como su cantidad de fuerza que puede soportar al límite es 800, le ponemos 800, pero seno de 60. ¿Por qué? Para que sea su componente vertical. ¿Y qué distancia tiene respecto al punto A? Tiene 8. Aquí está. Más seguimos y encontramos este otro vector. Este sí está vertical. ¿Cuánto es la tensión que tiene la cuerda? 800. Y está levantando la viga. ¿Qué distancia? Toda la longitud de la viga, que es 10. 800 por 10. Condición de equilibrio es igual a 0. ¿Quién es la única incógnita? La B minúscula. Hacemos operaciones y resulta que B debe ser de 2.63 metros. O sea, todo esto debe medir 2.63 para que no se vaya a reventar la cuerda. Hasta ahí sería su límite. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya está esa incógnita. Usando este resultado y sumando fuerzas en las direcciones X y Y, se obtiene suma de fuerzas en X. Nos vamos por la primera. Observamos. Menos AX, porque apunta a la de izquierda. Más 800, está. Coseno de 60 grados, su proyección de este vector en la horizontal. ¿Cuál otra tiene X? Nadie. Pues volvamos a hacer. Y de ahí salió directamente la AX. Y salió con su signo positivo. Significa que está correcto así como se puso aquí. Ya queda X tal como está. Seguimos. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y nos vamos. Decimos que para arriba sean positivas. Bueno, entonces a Y le toca ser positiva. Luego esta de 2500 por 2.63, que es lo que vale B. ¿Sí?
Esa es la otra carga. Y menos el 981, ¿sí? Y más, porque esta tiene componente vertical, 800 seno de 60, que apunta hacia arriba. Y más, esta de 800, que apunta totalmente hacia arriba. Condición de equilibrio que eso me debe dar 0. ¿Quién es la única incógnita? Allí. ¿De cuánto resultó? 6059.9. Ya está. Quiere decir entonces que este apoyo está soportando hacia arriba 6059.9 newtons. Esa es la cantidad de carga. Allí, así, a la vertical. ¿Y cuánto en la dirección X? 400. Y todo lo demás es conocido. Esa sería entonces la solución de este problemita. Como pueden ver, es muy sencillo, pero eso sí, no hay que perder de vista las distancias, los sentidos de los vectores. Si no lo sabemos, lo proponemos y al final la ecuación me va a decir, ¿propusiste bien o propusiste mal? ¿Sí? Bien, por el día de hoy creo que avanzamos un buen tanto, fue un poco lento para que se fuera viendo el proceso. Lo demás es seguir con más ejercicios. Vamos a detener esto. Vamos a ver.